Bueno, hola a todos. Esta es la parte 8 del tutorial de Linux. Entonces, en esta parte vamos a ver los comandos básicos y cómo utilizar Linux y ese tipo de cosas. Entonces, en los tutoriales anteriores vimos cómo crear una máquina virtual en Linux. Entonces, si ustedes no vieron eso, tienen que ver los primeros videos. Entonces, por ahí alcanzamos a ver el bootloader, que tenía como la lista de las opciones. Y entonces básicamente estamos iniciando el computador. Entonces lo que estamos usando ahorita se llama Ubuntu Server, que es un servidor, un sistema operativo de servidor. El sistema operativo no tiene interfaz gráfica. Entonces ya he recibido quejas de algunos estudiantes de que no les gusta que no tenga interfaz gráfica, pero pues creo que si alguien va a aprender Linux debería aprenderlo primero usarlo en la línea de comandos. Bien, entonces la interfaz que estamos usando ahorita se conoce como Bash. Entonces Bash es una abreviación que quiere decir eh, Bash. Bash es una palabra en inglés que quiere decir golpear, pero también es una abreviación que quiere decir Born Again Shell. Born Again es como una especie de juego de palabras donde él dice como nacido nuevamente, porque born es como nacer, pero born también es como un apellido. Entonces ahí teníamos antes de que hubiera el Born Again Shell, había un Born Shell, o sea, había un shell que era un comando que se llamaba sh. Y luego entonces alguien decidió volver a escribirlo y entonces por eso le puso Born Again Shell. Entonces, entonces sabemos que estamos en Born Again Shell porque la consola tiene un símbolo de pesos al final. Entonces, si yo le puedo preguntar a la consola en dónde estoy usando este comando que dice print working directory. Entonces, él me dice, estás en la carpeta /home/a. Ahora, cuando ustedes pueden ver acá que sale como una especie de carácter que es la corona de la ñ, ¿verdad? Ese carácter representa la casa, ¿verdad? El home, el directorio en donde deberían vivir todos los archivos del usuario actual. ¿Quién es el usuario actual? Entonces tú puedes correr un comando que se llama who am I o who am I. Y estos comandos te dicen el usuario actual se llama A. Entonces, por lo tanto, la casa, si yo le digo vamos a la casa, él lo manda al directorio /home/a. Entonces, si entro al directorio /home, acá podría ver todas las carpetas de todos los usuarios. Entonces, como pueden ver, sale como en un color azul. No sé si es claro. Si hubieran más usuarios, aquí habrían más carpetas. Entonces, vamos a subir un nivel. Aquí tenemos todas las carpetas de Linux. Entonces, así como más o menos la idea rápida es bin, son los archivos binarios, es decir, los ejecutables. La carpeta home tiene los archivos del usuario. La carpeta mnt tiene las particiones, como por ejemplo aquí no hay nada, pero digamos si ustedes le meten un cd, lo más normal es que algo así queda como en /mnt/media o el nombre del cd, o si meten una usb normalmente en MNT quedan como montados los sistemas de archivos de estas unidades de CD o discos duros, ese tipo de cosas. /proc es un sistema de archivos virtuales en donde cada archivo representa un proceso que se está ejecutando en el disco. Entonces, si yo entro a /proc y le digo muéstrame todo lo que hay, realmente lo que estamos viendo es una lista de procesos, no es una lista, no son archivos, pero Linux hace que los procesos parezcan como si fueran archivos, para que ustedes puedan utilizar las funciones de archivos para procesar, para hacerle cosas a los procesos, por ejemplo, listarlos o ver la información, etcétera. Pero en realidad son procesos. /var es como, es un revuelto de todo realmente. Entonces tenemos como archivos, aquí están las bases de datos de MySQL, están los logs, entonces hay una carpeta que se llama log,
donde están todos los logs. Los logs son una herramienta que usa Linux para comunicarse con los usuarios. Entonces, si es un sistema operativo para servidores donde nadie está como mirando la pantalla y algo falla, lo normal es que los programas de Linux dejan un registro en el log para que las personas después puedan entrar al log y mirar qué fue lo que pasó. Entonces, cada programa tiene su archivo de log dentro de varlog o tiene su propia carpeta con sus múltiples archivos de log. También está varspool, que es como los archivos que fueron enviados a impresión pero que todavía no se han impreso. Y varmail, que es como todo el correo de todo el mundo. /boot normalmente maneja todo el tema de los bootloaders, entonces es una carpeta delicada. Hay una carpeta lost and found, que es como la carpeta de los archivos perdidos y encontrados, algo así como que si hay un programa que procesa archivos y encontró un archivo y no sabe qué es eso, él lo guarda ahí para que no se pierda. /opt son todos los archivos opcionales. Por ejemplo, ustedes instalan una aplicación y la aplicación dice, oh, voy a instalarme en /opt. Entonces la aplicación mete todo ahí, porque no es una parte esencial del sistema operativo, sino que es una parte opcional del sistema operativo. Y entonces ellos deciden guardarse ahí. Ese bin, ese quiere decir secure, seguro. Entonces en ese bin tenemos todos los ejecutables que solo son ejecutables por el usuario root. Entonces, el usuario root es un usuario con permisos y privilegios totales sobre Linux que tiene la capacidad de hacer cualquier cosa sobre el sistema operativo. Puede borrar, puede crear directorios, montar en un CD, puede instalar procesos, servicios, abrir puertos, lo que sea. Los usuarios normales que no son root normalmente no tienen privilegios sobre estas cosas. Entonces hay una división muy clara entre los que son root y los que no. Entonces, normalmente en antiguas distribuciones de Linux había un usuario que literalmente se llamaba root. Pero en Ubuntu lo que tenemos es que tu usuario actual, en el caso mío A, en el caso tuyo, lo que sea, es un usuario que puede volverse root. Pero por defecto no es root. Entonces vamos a volvernos root. Bueno, entonces ese bin son los ejecutables que se pueden ejecutar solo por root. Por ejemplo, el ejecutable halt. Yo le digo ejecutemos halt punto slash. Entonces, bueno, punto slash quiere decir a partir del directorio actual, que es el punto, busca un archivo que se llama halt. Yo le digo, voy a correr esto y él me dice, no, usted no puede correr eso porque usted no es root. Pero entonces, si yo fuera root, yo podría hacerlo. Entonces, para volverme root, lo que vamos a decir es, hay varias formas de volverse root. Una que es sudo. Entonces, sudo quiere decir super user do. O sea, haga este comando, pero hágalo con los privilegios de superusuario. Ok. Entonces, perdimos la conexión. Oh, Jesús. Bueno. Entonces, básicamente es, hágalo, pero hágalo como superusuario. Sin embargo, lo que sucede es que cuando usted no es un superusuario, entonces usted no puede correr ciertos comandos. Bueno, mientras que le llamamos a Carla, entonces seguimos. Hola, te perdimos. Ok, te voy a compartir otra vez. ¿Listo? Listo. Ok, entonces básicamente sudo es una forma de volverse superusuario. La otra forma es su. Entonces tú le puedes decir su menos y eso también te vuelve superusuario. Y hay una forma que me gusta mucho que es sudo bash. Lo que estamos haciendo es ejecuta el comando bash, que como ya sabemos es el intérprete de comandos, pero ejecútalo como root. Entonces él me va a pedir la clave. En este caso es la misma clave del usuario, es la misma que le dimos en la instalación. Entonces ahora estamos en la terminal, pero observen que el carácter que termina la consola no es el símbolo de peso, sino el numeral. Entonces eso quiere decir que somos root y que podemos hacer lo que sea. O sea que el comando halt ahora sí funciona. Entonces aquí como pueden ver apagué mi computador. Entonces vamos a volver a iniciar el computador. Tengo bolita de la muerte. Bien. Power of the machine. Shutdown signal. Ok.
Bien. Ok. Entonces vamos a arrancar el compu otra vez. Vamos a probar la próxima vez con un comando menos invasivo. Pero afortunadamente el Linux sube rápido. Eso es una de las ventajas, yo creo. Que no te demoras mucho tiempo esperando a que suba. Entonces, uno de los comandos que es clave de tener claro es el comando de PS. Entonces, PS es una lista de procesos. Y lo que hace PS es que él te dice cuáles son los procesos que se están ejecutando en este momento para este usuario. Entonces, cuando ejecutamos PS sin parámetros, él me dice, mira, tenemos un process ID que es el 1054 y tenemos un TTY que es el nombre de la terminal, en este caso la terminal 1, y tenemos el nombre del comando que es bash, que es este intérprete, o sea, esto que me recibe los enters. Y hay otro comando que es el comando PS, o sea que digamos que él se detecta a sí mismo más o menos. Aunque ese PS solo vive brevemente, durante los breves segundos en donde se ejecuta el comando. Él nace y se destruye ahí mismo. Pero si ejecutamos el comando PS con la opción AUX, bueno, casi todos los comandos en Linux son algo así como "-a", "-u", "-x". Esto es lo normal. Pero en el caso de PS, PS es especial. PS no recibe menos algo, solo recibe algo. Entonces le decimos PS AUX y él muestra toda una serie de comandos. Acá, como pueden ver, tenemos muchísimos comandos. Entonces, él nos muestra, pero aparecen muchísimas líneas. Entonces, uno de los principales conceptos de Linux es que es posible redireccionar la salida de un comando hacia la entrada de otro comando. Entonces digamos que yo tengo un comando que se llama ls-la. Ese comando me lista todo lo que hay en este disco duro, incluyendo los archivos ocultos. Son ocultos porque le puse A quiere decir todos. Si le digo ls-l, solo me muestra los que no son ocultos, en este caso ninguno. Pero existe otro comando que se llama grep, y grep busca. Entonces, digamos que yo a grep le puedo decir, mira, de todas las líneas que hay, entonces solamente muéstrame las líneas que tengan la palabra bash, por ejemplo. Entonces, ahorita grep está recibiendo información desde el insumo. Entonces, si escribo 1, 2, 3, eso es una línea que entró a grep. Grep la recibe, pero no la emite porque no incluye bash. Si yo escribo FASDF, no la emite. Pero si escribo bash, él ahora devuelve bash. Entonces él básicamente dijo, bueno, esta línea que me diste incluye bash, entonces voy a entregártela. Voy a interrumpir con control Z. Control Z quiere decir detenga el insumo. Entonces, ustedes pueden hacer que la salida de ls sea el insumo de grep y decirle todo lo que emita el comando ls, todas estas líneas que vimos, DR, WXR, eso métaselo a grep y luego grep va a filtrar solo las líneas que dicen bash. Entonces si le decimos ls-la, palito vertical, alt 124 en sus computadores, grep bash, él me muestra solamente las líneas que cumplen con bash. Y como esta es una terminal a color, él muestra solamente, él me ilumina en rojo la parte que él detectó. Esto es muy útil si ustedes quieren buscar dentro de miles de archivos y están buscando un cierto archivo. Por ejemplo, podemos entrar a slash y decirle, búsqueme todo lo que existe. Entonces find es un comando que lista todos los contenidos del computador. Entonces podemos ver archivos, devices, system, bueno, una cosa y la otra y un montón de archivos. Entonces yo podría, digamos, entonces control C interrumpe el proceso. Yo podría decirle, búscame solamente los que tengan
extensión .h, vamos a decirle, búsqueme lo que termine en h al final. Entonces, símbolo de pesos dentro del contexto de grep quiere decir solo al final. Y si le dije sin símbolo de pesos, quiere decir en cualquier parte. Entonces ahora le está buscando todos los archivos que terminan en h. Y hay algunos que me dice permission denied porque yo no soy root. Y como pueden ver, encontró toda una serie de archivos .h. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es que podemos concatenar múltiples procesos y la salida de un proceso es la entrada de otro proceso y luego la salida de ese proceso es la entrada de otro proceso. Entonces yo podría decirle, busque todos los archivos y de esos busque los que terminan en h, pero luego de esos busque los que tengan la palabra include. Y entonces solamente tenemos los que dicen include y que tienen h. Entonces ustedes pueden control C, control C, control Z y lo perdí. Oh, Jesús. Bueno, entonces vamos a decirle control al F2. Bien, ok. Entonces, esta es una parte clave. Control Alt F1, primera consola. Control Alt F2, segunda consola. Esto se cumple hasta Control Alt F7. Tienen 7 consolas. Pueden correr 7 procesos al tiempo como mínimo. Entonces, es como la opción nuclear de necesito salirme de lo que estoy haciendo. Entonces, ustedes pueden concatenar múltiples procesos juntos. Entonces, si le decimos ps aux, podemos ver que hay muchos procesos. Yo le puedo decir, búscame solamente los que contengan bash. Y él me dice, mira, acá tengo 2 procesos que están corriendo bash. El proceso 1054, que era la consola de la izquierda, ¿se acuerdan? Control Alt F1. Y este otro proceso, el 1133, que es mi propia consola. Entonces, otra cosa que yo puedo alimentar es, hay otro comando que se llama more. Entonces, lo que hace more es que cuando le paso una salida que incluye más líneas que la terminal actual, él limita la salida y luego me aparece una indicación de more y yo puedo usar las teclas, como por ejemplo la barra espaciadora, para que él me dé más páginas, ¿verdad? Entonces, él me lo da lentamente. Igual que more, hay uno que se llama less, que hace más o menos lo mismo de more, pero me permite ir hacia arriba y hacia abajo con las flechas. Entonces less es una versión mejor de more que more. Entonces less es mejor que more, básicamente. Entonces acá podemos ver la lista de todos los procesos que están corriendo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer con este sistema operativo es crear carpetas y archivos. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama curso. Entonces, en este momento existe una carpeta en la casita, o sea, en el home, que se llama curso. Si yo le digo ls-l, me aparece mi curso. Y si le digo ls-la, me sale mi curso y un montón de archivos que yo no tengo ni idea de dónde salieron. Pero todos los archivos son muy importantes. Básicamente, los archivos clave son .bash src y .profile. Entonces, .bash rc lo que hace es un archivo que básicamente contiene los comandos que se ejecutan al principio de cada nuevo bash. Entonces, para mostrar los contenidos de ese archivo, pueden usar el comando cat. Entonces vamos a mostrar los contenidos de cat-rc y entonces podemos ver que hay toda una serie de comandos en bash, los cuales hacen que la vida en bash sea más fácil. Pero todo pasó muy rápido, entonces vamos a pasárselo a more para verlo más lentamente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que él define unas variables de entorno, como por ejemplo history control, history size, ese tipo de cosas. Y también define el nombre de la terminal y define el PS1. Entonces el PS1 es una variable muy importante en bash porque es una variable que define cómo es que se muestra cómo es que se debe mostrar llamémoslo así, el shell. Entonces, como pueden ver, una de las cosas claves es que este PS1 es el encargado de decir si soy root, entonces lo mostramos con símbolo de pesos, y si no, lo mostramos con símbolo de numeral,
otra de las cosas que hace es que él te dice en qué carpeta está. Y además de eso, podemos ver que tiene una sintaxis en donde dice /u, /h y /w. Lo que le está diciendo ahí es, muéstrame el usuario actual, muéstrame el host y muéstrame el directorio en el que estoy metido. Y eso es muy importante. Además de eso, si la consola es de colores, entonces él usa unos códigos ANSI, que son /corchete cuadrado, /033. Son códigos ANSI para indicar colores. Entonces, eso es lo que hace que la consola salga con color verde o con color rojo, el nombre del usuario, el nombre del archivo, ese tipo de cosas. Casi todas las consolas soportan terminal. Además de eso tenemos los alias para ls. ls normalmente no muestra colores, pero ellos le ponen los colores porque ellos le agregan automáticamente el parámetro de color al comando ls. Entonces si ustedes tienen un comando que ejecuta mucho, ustedes podrían crear un alias y ponerlo en el bash rc para que no les toque escribir el comando cada vez. Entonces eso es lo que hace el .bash rc. El archivo .profile también se ejecuta cada vez que yo ejecuto el bash rc. O sea, cada vez que yo arranco una sesión. Y entonces, básicamente, él define unas variables de entorno iniciales y lo que hace es correr el bash rc. Entonces, todo proceso en bash corre el .profile. Pero los procesos interactivos de bash corren el bash rc además del archivo profile. Entonces, una cosa que uno puede hacer, vamos a hacer una modificación en el bash rc para que vean de lo que estoy hablando. Cada vez que yo arranque, dice bash rc se ejecuta para cosas que no sean de login. Ok, entonces digámosle aquí salir, digámosle aquí .profile. Listo. Entonces dice acá se ejecuta para los intérpretes. Bien. Entonces las instrucciones de nos dicen que es exactamente lo contrario de lo que dije. Profile es cuando es interactivo y bash rc es cuando no es interactivo. Entonces lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, agregar una línea y decirle echo hola, bienvenido. Y esta línea se ejecuta cada vez que yo corra mi bash profile. Entonces esto es útil cuando ustedes quieren, por ejemplo, definir variables de entorno, definir el path o ese tipo de cosas. Entonces cuando yo ejecute bash, entonces no hace nada, vaya. Entonces vamos a otra consola interactiva con control alt F3. Control alt F3. Listo. Listo. Entonces me puso ahí hola, bienvenido. Entonces como pueden ver, digamos que si yo quiero que haya un programa que se ejecute cada vez que yo ejecute mi bash, tengo que modificar esos archivos. Entonces, ahora que ya creamos la carpeta curso, podemos entrar a curso. Y aquí en curso podemos crear un archivo de texto, por ejemplo, hola.txt. Entonces vemos que estoy usando un comando que se llama Vim. Vim es un editor de texto. Es un editor de texto relativamente fácil de usar. Y es un editor de texto por defecto en Linux. Y este editor de texto consta de todo un sinnúmero de comandos. Pero para lo que nosotros tenemos que hacer, solo tenemos que conocer más o menos dos comandos. El primer comando es I. La tecla I me pone en modo insertar. Y eso me permite escribir texto. Cuando presiono Escape, eso me manda a modo normal. Entonces, V tiene dos modos, modo normal y modo insertar. Entonces, el modo insertar me sirve para insertar texto. O sea, que actúa como bloc de notas. Y el modo normal me sirve para hacer comandos de modificación de texto. Por ejemplo, copia esta línea, copia un bloque, vete a la línea tal, ejecuta este macro, bueno, miles de cosas. Entonces cuando estoy en modo normal yo puedo escribir dos puntos Q para salir. Q quiere decir quit. Dos puntos WQ para salir y guardar el archivo. Y también puedo decirle dos puntos Q admiración para salir sin guardar el archivo. Entonces Q es para salir. WQ es write and quit. Y Q admiración es quit without saving. Entonces vamos a decirle dos puntos WQ, lo cual guarda el archivo.
Entonces, ¿por qué vamos a usar un editor tan complicado de usar como Vim? Tiene un montón de comandos, tiene insertar, tiene escape para pasar a modo normal y tiene dos puntos Q, dos puntos W. Suena muy difícil. Bueno, en realidad la ventaja de entender cómo usar Vim, por lo menos hasta donde hemos visto, es que Vim está instalado en absolutamente todas las instalaciones de Linux del mundo, porque Linux depende de la existencia de Vim, porque todos los programas asumen que V existe y como resultado de eso hay programas que dependen de V. Entonces, si no está V, no sería Unix y por lo tanto es seguro asumir que V está instalado en un Unix. Entonces, lo interesante de Vim es que Vim es un software que es un clon de otro software que se llama V y es un software que es muy muy antiguo. O sea, estamos hablando de años 70. Es muy muy antiguo. Y a partir de este software, con este software fue que escribieron Unix, básicamente. Entonces, la competencia de Vim se llama Emacs. Pero Emacs no viene instalado por defecto. Sin embargo, podemos instalarlo por defecto. Y básicamente durante los años 90 hubo una gran pelea sobre si era mejor V o era mejor Emacs. Y entonces se llama la gran guerra de los editores. Perdieron mucho tiempo en eso. Ustedes pueden usar el editor que quieran. Hay otro editor que se llama Nano. Ustedes pueden decirle Nano y luego el nombre del archivo. Por ejemplo, la TXT. Y entonces podemos ver que es un editor de texto que es más simple de usar. Entonces en la parte de abajo el editor les da instrucciones exactas de cómo usarlo. Le dicen control X es para salir o control R es para abrir un archivo, ese tipo de cosas. Entonces si no quieren aprender Vim, siempre pueden usar Nano. Pero ambos hacen más o menos lo mismo. Entonces, ahora que ya podemos crear archivos y carpetas, una de las cosas que deberíamos entender es todo el tema de los privilegios. Entonces, cuando ustedes observan una lista de archivos en Linux, pueden observar que salen acá en la parte izquierda una serie de caracteres, por ejemplo, D, R, W, X, R, X, etc. Entonces vamos a mirar esto en detalle. Y la forma en la que vamos a hacerlo es la siguiente. La salida del comando ls la vamos a guardar en un archivo de texto. Vamos a decirle ls-la mayor que, y esto es bash para todo lo que salga aquí, métalo a un archivo. Vamos a guardarlo en permisos txt. Entonces ahora vamos a editar permisos txt. Entonces estamos editando la salida del archivo. Esto no quiere decir que estamos modificando los archivos, o sea, los archivos están quietos. Esto simplemente es un archivo de texto que contiene la misma salida del comando anterior. Entonces, donde dice D al principio, D quiere decir directory, y tenemos dos directorios. El directorio punto, que es el directorio actual, y el directorio punto punto, que es el directorio superior. Entonces, esto siempre va a ser parte de la salida. Y además de eso tenemos tres bloques de permisos. El primer bloque es el bloque de el usuario. El segundo bloque es el bloque del grupo. Y el tercer bloque es el bloque del mundo. O sea, todos los demás. Entonces, lo que estamos diciendo es, usted como usuario puede leer y escribir en este archivo. Read and write. ¿Verdad? Lo que estamos diciendo es que mi permiso sobre hola txt es, puedo leerlo y puedo escribirlo. Hay otro permiso que se llama X. X quiere decir execute, es decir, ejecutar. Lo que está diciendo esta cosa es, usted no tiene permisos para ejecutar el archivo hola. Es decir, hola no es un archivo ejecutable. O bueno, tal vez sí lo es, pero tú no puedes ejecutarlo. Entonces lo que voy a intentar hacer es ejecutar hola txt. Estoy ejecutando hola txt. Y él me va a decir, hey, tú no puedes hacer eso. No tienes permisos para hacer eso. Entonces, en el términos de grupo, entonces cuando ustedes crean un usuario en Linux, ustedes pueden meterlo en uno o más grupos. Y si varios usuarios están en el mismo grupo, todos comparten los mismos permisos. Entonces digamos que tenemos un grupo de investigación
y hay 5 personas que tienen todos accesos a una carpeta especial con unos datos. Yo crearía un grupo de Unix y a todos los usuarios los meto a ese grupo y luego a todo el grupo le doy permiso para cierto recurso. El tercero es el world, es el mundo, entonces estamos hablando de todos los usuarios en general, sean o no de un grupo al que pertenece esta persona. Entonces lo que interpretamos acá es, el usuario puede leer y escribir, pero no puede ejecutar. El grupo puede leer y escribir, pero no puede ejecutar. Y el mundo puede leer, pero no puede escribir. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que otro usuario no podría modificar estos archivos, aunque sí podría leerlos. Entonces vamos a verificar esa teoría. Voy a crear otra consola con un control alt. Vamos a mirar qué pasó con el control alt F1. ¿Qué pasó aquí? Ok, bien. Entonces, creo que es add user. No estoy seguro. Si no es ese, lo buscamos en Google. Add user. No, usted no puede hacer add user. Ok. Entonces vamos con sudo hash. Bien, ahora soy root. Perfecto. Add user. Dice, solamente 1 o 2 nombres se permiten. Vamos a crear un usuario que se llama B. Dice, ya creaste un usuario B. Ponle un password a B. Vamos a ponerle un password. Listo. Y entonces me está pidiendo el nombre completo. Este tipo se llama B. Número de cuarto. Enter, enter. Ok, yo no voy a llenar nada de esto. Enter, 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 enter. Y ahora me pidió. Entonces ahora tengo dos usuarios. Un usuario A y un usuario B. Entonces vamos a slash home. Como pueden ver, tengo dos usuarios. Un usuario A y un usuario B. Entonces ahora que tengo un usuario B, yo puedo hacer login como un usuario B. Entonces vamos a hacer control alt F4 y vámonos a otra consola. En esta consola yo voy a hacer login como B. Password. Listo. Aquí soy B. Y aquí en B podemos ver que en la carpeta raíz no hay nada. Porque recuerden que todos los archivos los creamos en la carpeta del usuario A. Entonces ahora voy a entrar aquí. Voy a decirle muéstrame todos los archivos. Hay una carpeta A y una carpeta B. Muy bien. Entonces ahora vamos a entrar a la carpeta A. Entonces siendo el usuario B me metí a la carpeta A. Eso quiere decir que aquí yo no puedo hacer gran cosa. Entonces como pueden ver yo no tengo permisos de casi nada. Vamos a entrar a la carpeta curso. Y entonces él me dice, mira, entonces acá están los permisos. Entonces yo quisiera de pronto ver si puedo, tal vez puedo crear un archivo aquí. Vamos a intentar crear una carpeta, algo. Y él me dice, no, tú no puedes crear carpetas en este directorio, porque este directorio no es tuyo. Porque recuerden que yo soy B, pero esta carpeta pertenece a A. Entonces, ¿cómo hago yo para saber a quién le pertenece esta carpeta? Cuando usted le dicen ls-la, acá pueden ver que en la tercera columna me sale el nombre del usuario y el nombre del grupo. En este caso, el usuario A, cuyo grupo es A, son los dueños de estos archivos. Entonces, si yo intento modificar este archivo, por ejemplo, permisos txt, y entonces voy a borrar todo, borrar. Ok, el B me dice advertencia, estás borrando un archivo sobre lectura. Yo digo, no importan las advertencias. Le digo, escriba. Y él me dice, no tiene permisos. Ahora le digo, escriba, pero no, en serio, escriba. Y él me dice, no puede hacer eso. Entonces, ¿quién puede hacer eso? Pues yo no le hice nada al archivo, el archivo está intacto. Entonces, esto es una de las partes claves de Linux y es cada usuario tiene sus archivos y si ustedes no tienen permisos o los archivos no pueden hacer nada. Esto es muy distinto de Windows en donde cada quien hace lo que se le da la gana y todo el mundo puede tirarse todo. Entonces, con eso claro, lo que queremos ver ahora es cómo hago para que más usuarios puedan contribuir. De pronto la carpeta está ahí como el archivo, pero yo quisiera hacerle un cambiecito, ¿no? Entonces, yo quisiera que este archivo fuera un archivo abierto y que cualquier persona pudiera modificarlo. Entonces voy a volver a mi consola control alt F3, creo que era. Bien, entonces voy a volver acá. Aquí creo que soy ya. ¿Quién soy yo? Yo soy bien, listo. Entonces aquí lo que voy a decir es esto. chmod, que quiere decir modifique los permisos de este archivo. Vamos a ponerle permisos 777 al archivo permisos txt. Y al hacer eso,
Entonces ahora observen que el archivo cambió de color y además me dice que en esta lista de permisos tengo RWX, RWX, RWX. Es decir, todo el mundo puede hacer todo. Leerlo, ejecutarlo, escribirlo. Eso es muy peligroso. Cualquier usuario de Linux podría poner ahí cualquier cosa y luego ejecutarla. Claramente es un riesgo. Entonces, ¿de dónde salió el 777? Bueno, resulta que el 7 es un número octal que representa... El primer 7 son los permisos del usuario, el segundo 7 son los permisos del grupo y el último 7 son los permisos del mundo. Entonces, en términos de estos números octales, resulta que ese número octal se compone como la unión binaria de todos los componentes octales que lo componen. Entonces, ese número se compone de un 1 más un 2 más un 4. Entonces, el 1 es 2 a la 0, el 2 es 2 a la 1 y el 4 es 2 a la 2. Entonces, eso quiere decir que uno puede, por ejemplo, decirle, yo quiero un permiso 644. Entonces, eso sería un ejemplo perfectamente válido. Vamos a crear un archivo prueba txt. Vamos a escribir aquí hola. Y ahora vamos a decirle, hey, este es un archivo de tipo 644. O esto es para prueba. Listo. Entonces ahora podemos ver que este es un archivo que yo le puedo hacer 6, o sea, yo le puedo hacer lectura y escritura. O sea, 2 más 4, 6, ¿verdad? Pero entonces yo podría haberle dicho, no, yo quiero 744. Entonces 7 es lectura y escritura y modificación. Como pueden ver, la diferencia está en que en la opción de abajo hay una X, en la opción de arriba no hay una X. En la línea prueba txt. Entonces, ¿por qué hay una X? Porque 7 es, agrega un 1 que es el permiso. Entonces, cuando estamos diciendo 777 es todo el mundo puede leer, todo el mundo puede escribir y todo el mundo puede ejecutar. Es el permiso más permisivo. Ya estamos en un nivel ya inseguro de lo permisivo que estamos. Pero yo también podría decirle permiso 400. Entonces 400 es tal vez lo contrario. Es yo lo puedo leer, pero yo no lo puedo escribir. Es decir, es un archivo de solo lectura. Además, no lo puede ejecutar. Y encima de eso, ningún otro usuario ni lo puede leer, ni lo puede escribir, ni le puede hacer nada. Entonces, eso cambia bastante el panorama. Entonces, vamos a volver al usuario B. Vamos a controlar F4. Bien, aquí soy B. Entonces, vamos a decirle, muéstrame los usuarios. Podemos ver que el archivo prueba tiene el rtxt, pero el archivo permisos está bien permisivo. Entonces, voy a editar permisos con el usuario B. Y aquí voy a escribir algo y voy a guardar el archivo, no sé, como alguna cosa aquí. Voy a guardar. Y ahora, como pueden ver, Vim dejó de escribir. Miren que es una historia diferente de lo de antes. Y entonces ahora vamos a volver al usuario. Entonces si intento hacer eso con prueba txt, es como que intento escribir y entonces me digo salir y él dice no lo puedes guardar. Entonces ustedes me van a decir, oye, pero toda esta cosa de los permisos y los usuarios es muy obvio. Simplemente lo único que tengo que hacer es, todos mis archivos son de un solo usuario. Entonces nunca voy a tener ese problema porque yo solo soy un usuario. Pero en realidad este pensamiento tiene una grave falsedad. Y es que asume que solo hay un usuario en tu computador y eso es falso. En realidad hay muchos usuarios en tu computador. Porque el estándar de Unix o la forma en la que la gente que diseña los procesos en Unix lo hace de forma de que cada proceso tiene su propio usuario de Unix. Entonces, si ustedes van a correr Apache, Apache tiene un usuario de Unix. Ese usuario se llama Nobody, o se llama www.data, o se llama algo. Pero sin duda es un usuario especial. ¿Y ese usuario a qué tiene permiso? A nada. Es decir, es el usuario que tiene menos permisos. Solamente tiene permiso para ejecutar Apache. ¿Por qué? Esto es por diseño. Porque si hubiera un bug en Apache a través de un Stack Overflow
que permitiera que Apache ejecutara código arbitrario a través de Internet, otras personas que se enteren del bug podrían enviarle paquetes dañinos al Apache para ejecutar código malicioso. Pero resulta que si ese código malicioso se corre bajo un usuario, que es un usuario que está en la parte de abajo del tótem organizacional y no tiene permisos de hacer un carajo, entonces el sistema operativo está seguro. Entonces la seguridad del sistema operativo la da el diseño y la da los usuarios y la da cómo están definidos los procesos. Entonces cuando ustedes miran un listado como el PSAUX y le decimos muéstramelo con less, podemos ver que aquí tenemos el usuario que está corriendo los procesos. En el caso de estos procesos de arriba, que parece ser el proceso del kernel principalmente, está root. Además de eso, también tenemos otros usuarios. Hay un usuario Daemon. Entonces Daemon está corriendo una cosa que se llama ATD. Toca averiguar qué es ATD. Pero sin duda el punto es que es un usuario diferente, que tiene unos permisos específicos. El usuario Daemon probablemente tiene permiso a la carpeta de ATD, al ejecutable de ATD y tal vez a la carpeta de los logs y tal vez eso sea todo. Es decir, está muy restringido. Entonces, cada proceso, cada subsistema tiene su propio usuario y eso nos da una seguridad a través del aislamiento de los procesos. Entonces, si ustedes tienen una cosa como Postgres, entonces Postgres tiene una base de datos, es una base de datos, pero Postgres cuando se ejecuta, normalmente se ejecuta como un usuario Postgres y solo tiene acceso a las carpetas de Postgres. También tenemos unos procesos que están siendo corridos por el usuario A, por ejemplo, TTY2, TTY3, tenemos un bash por ahí y tenemos unos procesos del usuario B. Entonces, si quieren un listado, de pronto más sencillo es solo que usuarios como usuarios realmente personas que estén conectadas ejecutan el comando who. Ese no muestra todos los procesos, incluyendo procesos que no son interactivos, sino que solamente muestra los procesos interactivos. En este caso yo tengo 4 consolas, 3 consolas con A, una consola con B. Entonces, ese tema de los permisos es muy importante tenerlo claro. Además de poder cambiar los permisos, yo también puedo cambiar el dueño de un archivo y puedo cambiar el grupo del archivo. Entonces, acá tenemos un archivo que pertenece a el usuario A, pero yo podría querer darle ese archivo a un usuario B. En ese caso yo lo que haría sería chown. Le diría chown, vamos a cambiarle el owner a B al archivo permisos.txt. Y él me dice, no, usted no puede cambiarle. Esta es la historia más normal. Cada vez que me dice, no, usted no puede hacer eso, yo lo único que digo es, ok, sudo, haga ese comando. ¿Y cuál es el password? Ah, ok. Dice, no, usted no puede hacer eso y además usted no puede hacer sudo, entonces este incidente será reportado. Claro, todo esto está mal es porque yo estoy usando B. Entonces ahora necesito volverme A para poder hacer el comando. Vamos a decirle su A. Es decir, vamos a usar el usuario A. Entonces él me está pidiendo el password de A. Y ahora soy A. Entonces como ahora soy A, puedo decirle ch sudo bash para hacer una consola elevada. Y ahora le puedo decir, ok, chown. Vamos a cambiar a B a permisos txt. Entonces, si yo tuviera una carpeta, la cual tiene carpetas y subcarpetas y recontra subcarpetas, yo le podría decir algo así como "-r", que quiere decir recursivo, y luego el nombre de la carpeta, y entonces él lo haría recursivamente a partir de muchos folders. Entonces ahora miremos cómo está mi lista de archivos. Tenemos todos mis archivos y el dueño del usuario es B, pero el grupo sigue siendo A. Entonces para arreglar ese error le podemos decir chown b2.b. Entonces en este contexto el 2 puntos separa el nombre del usuario del nombre del grupo. Entonces al hacer eso, entonces ahora tenemos el usuario, ya la cosa le pertenece a B. Entonces como pueden ver, si ustedes entran a una carpeta y necesitan modificar un archivo y el archivo no lo pueden modificar, ustedes le pueden decir sudo tal cosa y lo modifican, pero entonces siempre van a tener que hacer sudo para modificarlo, lo cual es incómodo. Entonces pueden cambiarle el dueño, y si le cambian el dueño entonces es más fácil, o le pueden cambiar los permisos.
Sin embargo, hay muchos programas que son muy sensibles a los permisos que estás usando. Por ejemplo, digamos que tú estás usando una herramienta de generación de llaves criptográficas como OpenSSL, el cual me permite crear una llave criptográfica. Y yo le voy a decir, vamos a crear una llave criptográfica y él me dice, lo siento, tu archivo no tiene permisos 400, entonces no lo voy a hacer. ¿Qué estamos diciendo? Está diciendo, ese archivo lo puede leer cualquier persona, entonces no, o sea, no. Tienes que primero crear el archivo, luego darle permiso 400, o sea que solamente tú lo puedes hacer, y después de eso, ahí sí, yo te voy a hacer la criptografía que tú quieres. Ellos están protegiendo al usuario de su propia estupidez, porque si la llave era pública, pues no valía la pena tratar de mantener un secreto público para empezar. Entonces, ese es el tema de los permisos. Entonces, otra de las cosas que es importante entender en Linux es cómo conectarse remotamente a Linux. Entonces, para conectarme remotamente a este computador, yo primero necesito saber cuál es la IP del computador. En mi opinión, la IP del computador va a ser algo así como 10.0.2.2, pero vamos a verificar esa teoría. Hay un comando en Linux que se llama ifconfig. Si su Linux no tiene el ifconfig, tienen que usar su manejador de paquetes para instalar el ifconfig. Lo lamento para los usuarios de CentOS 7, sí, yo sé, es una mierda. Entonces, acá ifconfig es un comando que me muestra la lista de todas las interfaces de red. Este computador tiene dos interfaces de red. Hay una interfaz de red que se llama ETH0, o sea, Ethernet 0, o sea, el cable. Si el computador tuviera Wi-Fi, saldrían múltiples interfaces de red. Y dentro de esta interfaz de red, él me dice que tengo un INET ADDR de 10.0.2.15. Ese es mi IP. Y además de eso me dice que tengo una máscara de subred de 255, 255, 255.0. Eso quiere decir que estamos en un segmento de red de clase C, o sea que es una red local, máscara 24, bueno, todo ese cuento. El punto es que es una red local la cual yo tengo contra mi host. Entonces, como yo estoy en VirtualBox, yo tengo mi host que es el que me da el internet. Entonces, yo quisiera poder acceder a mi host. Entonces, yo le podría decir, hey, yo tengo ping hacia 10.0.2.2. Y él me dice, sí, sí tienes ping a 10.0.2. Le digo, buenísimo. Entonces, como tengo ping, entonces yo podría conectarme acá desde, no sé, intentemos conectarnos desde un shell remotamente al computador. Entonces, vamos a intentar acá entrar a la casita. Bien. Entonces, como pueden ver, el Mac es muy parecido a Linux. Tenemos el PS1, un poquito diferente, pero es la misma metodología. Códigos ANSI para el separador, /u, /h, /w, es lo mismo. Entonces vamos a intentar hacer un SSH siendo el usuario a arroba 10.02.15. Entonces miremos si eso funciona. De pronto no funciona. Ok, entonces miremos acá. ¿No funciona? No. Ok, entonces mi primera pregunta es, ¿yo tengo mi SSH corriendo? Oh, listo. Él me dice, sí, hay un proceso SSH corriendo. Entonces, SSH es simplemente la forma en la que nosotros nos conectamos remotamente con el computador. SSH quiere decir Secure Shell. Entonces, en este caso, lo que nos dice es que el SSH sí está corriendo y que es un proceso, está vivo, está funcionando. El problema es que nosotros no podemos ver el SSH porque los puertos están bloqueados. Entonces lo que tenemos que hacer es determinar cómo se llama el firewall que estamos corriendo y cómo desactivarlo temporalmente. Entonces para eso vamos a examinar la lista de procesos. Vamos a decirle ps aux y vamos a decirle que por favor me mande todo eso a procesos txt. Vamos a mirar el archivo de procesos txt con toda la calma del caso. Entonces acá, como pueden ver, este proceso que está en múltiples líneas no se ve bien. Entonces hay un comando en MIM que se llama setrap. Pues, ok, set no wrap. Bien, estos son solo comandos de MIM, pero la idea es como para poder ver todo así como verlo como en este formato.
Bien, entonces lo que estamos diciendo es, tenemos Upstart, tenemos un par de logins, ACPI, ok. Entonces busquemos los firewalls más comunes. Tenemos UFW. No. Ok, tenemos iptables. No. Bien, entonces vamos a Google y preguntémosle aquí, determine which firewall I'm running. Ubuntu. Entonces, casi todas las preguntas que ustedes le van a hacer a Google, traten de incluir la palabra Ubuntu. Eso les va a ahorrar mucho tiempo. Entonces, ok, dice revise iptables-l. Bien, esa idea me gusta. Entonces, miremos acá. iptables-l. Y me dice, listo. No hay ninguna regla. Oh, Jesús. Ok, este. Listo, dice que está desactivado. Entonces ahora vamos a buscar algo que probablemente no deberíamos hacer, que es iptables disable. Listo. Esto es mientras que aprendemos a usar el iptables. Entonces le dice aquí, dale para iniciar o apagar el servicio. Te vas a etc/init.d. Bien, ok, esto es una excelente excusa para hablar de etc/init.d y de chkconfig. Entonces, chkconfig es un comando que permite definir cuáles servicios se van a iniciar cuando yo arranque el computador. Entonces, supongamos que hubiera un servicio que se llama MySQL. Yo podría decirle aquí chkconfig MySQL on, y eso quiere decir es siempre que arranque el computador, arranque el servicio de MySQL. O si le digo off, él deshabilita el comando MySQL. Bueno, ya que estamos hablando de esto, habría otra cosa que me gustaría mencionar y es el comando man. El comando man es el comando más importante. Este comando me da información sobre cómo se usan los comandos. Por ejemplo, si le digo man ls, él me dice cómo se usa ls. Y él me da una pantalla interactiva donde yo puedo ir para arriba y para abajo y le dice, mira, ls es un programa que lista el contenido de un directorio y tiene las siguientes opciones, menos "-a", menos "-b", y bueno, una infinidad de opciones, etcétera, etcétera. Le digo Q para salir. Yo le digo, si le puedo decir acá man chkconfig, para aprender más man chkconfig. Ok, no hay nada sobre chkconfig. ¿Qué video? Eso es muy extraño. Man iptables. Normalmente los comandos, entonces acá me dan ejemplos. Miren, pueden usar iptables de las siguientes formas. Sirve para esto. Entonces, ¿por qué es importante usar man en vez de usar Google? Ok, entonces imagínense que ustedes tienen 50 distribuciones de Linux y cada una de ellas tiene 50 versiones. Entonces tenemos 2500 posibles configuraciones de cómo podría estar eh, los archivos dentro de tu computador, suponiendo, aunque sabemos que son más, pero supongamos que ese fuera el mundo. Entonces, si, si yo digo, hey, ls, ¿qué opciones tiene? ¿Tiene una opción menos z? Y me dices, mira, si tiene menos z, pero de pronto tiene menos s, pero menos, y tendrá menos k. Y me dice, no, menos k no existe. Pero resulta que en Google decía que sí existe. Entonces, ¿por qué no funciona? Resulta que como hay múltiples empresas que hacen Unix y hay múltiples distribuciones de Linux y hay múltiples versiones de cada una de estas cosas y hay versiones que fueron un fork, es decir, no es como que tú tienes la versión 2 y ellos tienen la versión 3, sino que tú tienes la versión A y ellos tienen la versión B. Ellos tienen la versión B y además de eso la versión B es distinta de la de A y además de eso A es incompatible con B y por lo tanto A siempre será A y B siempre será B. En ese caso, entonces, si tú no miras el manual de tu propia máquina, de exactamente el binario de ls que está en tu máquina, cómo se comporta, no hay ninguna garantía de que los manuales que encuentras en internet sean relevantes con lo que estás haciendo. Entonces, hay muchos comandos que implementan la opción menos menos help. Por ejemplo, si le digo acá ls menos menos help, él me da ayuda, me da mucha ayuda, entonces toca con less.
Entonces él me dice, mira, este comando tiene estas opciones. Entonces si le digo aquí chkconfig --help, me dice, mira, no existe chkconfig. Ya, de una. Bien. Entonces chkconfig para cosas basadas en Red Hat. Y si estamos basados en Ubuntu, entonces no es con chkconfig. Bien. Entonces, miremos acá. Entonces, primera regla, verifiquen que están mirando la información de el sistema operativo correcto. Ok, entonces vamos atrás. Entonces, como pueden ver, yo incumplí mi regla, tenía que haberle dicho Ubuntu. ¿Se acuerdan de la regla? Bien, entonces como no cumplí la regla, estaba mirando comandos que no existen en el sistema operativo. Bien, lo que él dice service, no sé qué, stop. Bien, entonces en Ubuntu existe un comando que se llama service. Entonces, service recibe una opción que se llama --status -all y que me dice cuál es el estado de todos los servicios. Entonces, vamos a ver si hay un servicio que se llama iptables usando grep iptables. Y entonces, extrañamente, retorna más de una línea. Ok, eso sí, no lo entendí. Mágico para mí. Entonces, intentemos lo que dice la página. Service, iptables, stop. Service. Dice no existe un servicio de iptables. Ok. Entonces service ufw stop. Dice no está habilitado. Ok. Entonces, según eso, lo que eso me hace pensar es que mi problema no es de firewall, porque mi firewall no existe, no está activado, etc. Entonces, miremos si está en la lista de procesos. Grep iptables. Dice, no hay un proceso iptables. Tal vez el proceso no se llama iptables, tal vez el proceso se llama otra cosa. Bien, entonces acá dice, hay unos comandos que ustedes pueden ejecutar para hacer todo. Bien, esos comandos me gustan, pero creo que no los puedo copiar y pegar. Intentemos acá copiar, pero pegar no puedo. No, totalmente no puedo. Ok, entonces vamos a hacer esto. Vamos a intentar esto. Ok. Input tables -p input accept. Entonces, iptables es un detalle, es un programa que está por fuera del alcance del curso en este momento, pero es uno de los firewalls más utilizados. Me faltó menos p. Menos p. Word accept. Y luego iptables. Iptables -f. Listo. Entonces, suponiendo que nos fue bien, cosa que dudo, entonces debería poder conectarme. Listo. Entonces, puede ser que este computador no tenga la IP que creo que tiene. Aló, Carla. Aló. Perdimos a Carla otra vez. Bueno, en caso de que no la haya perdido, vamos a intentar hacer esto. Ok. Bueno, entonces lo que queremos es ver la máquina desde afuera. Entonces, normalmente la forma de depurar este problema es hablar el lenguaje de VirtualBox hacia Google. Le podemos decir aquí can't ssh from host to guest y le decimos Ubuntu. Ese debe ser un problema muy común. Listo. Entonces, tal vez simplemente el problema es que estoy usando la IP incorrecta. Ok. Oh. Bien, esto parece como algo que debería funcionar, entonces vamos a probarlo. Así. Pero mi máquina no se llama my server.
Mi máquina tiene un nombre diferente. Mi máquina se llama Cursor Linux. Dice, tienes que parar la máquina. Ok, bueno, eso suena muy razonable. Entonces vamos a parar la máquina. Bien. System halted. Ok. Listo. Entonces, ahora sí podemos hacer esto. Bien, funcionó. Y este concurso de Linux. Ok, se ve bien. Entonces ahora voy a hacerme a mí mismo. Vaya, eso es extraño. Ah, bien, pero antes de eso vamos a prender la máquina. Entonces, lo que estamos haciendo es configurar un poquito el VirtualBox para que permita una redirección de puertos. Lo que estamos diciendo es que el puerto 22 vamos a redireccionarlo al puerto 3022. Y esto es para poder, porque es que igual el puerto 22 yo lo estoy usando contra mi propio Mac porque mi propio Mac ya tiene SSH y no podría usar el mismo puerto para ambas cosas. Entonces la opción de 3022 parece una opción totalmente arbitraria, pero la idea es poder conectarnos a través de SSH. Bien, entonces me dijo yes y ahora le digo mi password y bien, ajá, entonces ahora estoy conectado remotamente a mi Linux. Entonces eso es excelente porque ahora puedo hacer cosas tan mágicas como por ejemplo copiar y pegar. Entonces eso es muy positivo. Bien, entonces la idea es que, como pueden ver, esta es una consola que soporta colores y ese tipo de cosas. Y es más o menos lo mismo que hemos visto antes. Entonces acá en la carpeta curso tenemos nuestros archivos. Todos los archivos están ahí. Hay un archivo que el dueño es root. Recuerden que hicimos unos procesos siendo root. Entonces esto es muy común. Uno está trabajando, hay un comando que le pide root, entonces uno se vuelve root, empieza a trabajar y luego modifica un archivo y después no se da cuenta de que ese archivo lo hizo siendo root. Y después de eso, entonces tenemos unos archivos y unos son de A, unos son de B, unos son de root. Entonces una forma de arreglar esto es sudo ch own a dos puntos a punto slash asterisco. Vamos a arreglar toda esta vaina recursivamente de ahí para abajo, cosa que solamente puedo hacer dentro de esta carpetica porque es de mentiras, pero si fuera una carpeta más seria sería un video. Y entonces me pide el password y entonces ahora todos mis permisos están correctos, todos mis permisos dicen A, entonces es perfecto. Entonces, además, entonces si quieren leer más sobre chown o chmod, pueden decirle chman chmod. Y aquí, como pueden ver, está toda la información de cómo funciona chmod y para qué sirve. Pueden decir man chown, que es el que cambia el owner, es decir, el dueño. Y también hay información sobre esto. Y también hay otro que se llama chgrp. chgrp cambia el grupo. Entonces yo le puedo decir algo así como, oiga, cambiamos el grupo a B de permisos txt. Y esto probablemente tengo que hacerlo como root. Y ahora, como pueden ver, cambié el grupo, pero no el... Como pueden ver, cambié el grupo, pero no el permiso. Bien, entonces de pronto sería bueno tener Apache. Entonces, lo más procedente claramente sería instalar Apache. Entonces, para instalar Apache vamos a seguir las instrucciones de Google. Sería algo así como how to install Apache on Ubuntu. Entonces, me está pidiendo versiones. Podemos darle esta versión. Bien, pero en teoría es muy fácil. Entonces, lo más probable es que cuando ustedes busquen en Google les van a llegar otras páginas que van a tener otras instrucciones. Y una parte del proceso de Google es acostumbrarse al proceso de Linux es acostumbrarse a buscar instrucciones como esta. Entonces lo primero que dice es haga apt-get install apache 2. Bien, eso es muy razonable. Entonces nosotros ya habíamos hablado del comando apt-get, pero antes de verlo sobre el ejemplo de Apache, vamos a hacer un ejemplo mucho más inofensivo. Hay un comando que se llama tree.
Y tree es un comando que lo que hace es simplemente es muestra todos los archivos y las carpetas en forma de árbol. Entonces, para instalar este programa, yo le puedo decir apt-get install tree. Entonces, él me dice, tú no puedes hacer eso porque tú no eres root. Yo le digo, ok, entonces vamos a volverme root y vamos a instalar tree. Y entonces ahora él me dice, sí, claro, yo voy a instalarte el tree, pero, pero es que eso consume espacio en el disco. Entonces, ¿estás seguro? Y yo le voy a decir que sí, es algo así. Entonces ahora él está yendo a los servidores de Canonical para determinar en dónde está tree. Más o menos ese es como el proceso. Entonces, como el archivo pesaba 37 kilobytes, él no se molestó en preguntarme. Pero creo que a partir de cierto tamaño él pregunta. Entonces le puedo decir tree. Punto. Me salen mis archivos. O tree. Punto. Aquí arriba, listo. Esto es lo que hace. No se ve muy emocionante, pero es útil cuando tienen una nueva cosa que tiene muchas carpeticas. Por ejemplo, si entramos a slash var y le digo tree. Punto. Y me muestra, mira, esto es var, tiene carpetas y subcarpetas. Y esto me ahorra tener que entrar a cada carpeta y a cada subcarpeta a ver qué diablos tiene dentro. Que si reemplaza un administrador de archivo gráfico, no lo reemplaza. Pero eso no importa. Bueno, ya que estamos en estas, deberíamos aprender a copiar y pegar archivos desde y hacia el shell. Entonces, una forma de copiar archivos desde y hacia el shell es con un programa que se llama FileZilla. Entonces, este programa lo pueden descargar gratis de internet. Ahora, si están en Windows, hay uno que se llama WinSSP, pero la idea generalmente es la misma, es conectarse a través del servicio de SSH para mover archivos. Entonces, si están en Windows, usen un programa que se llama WinSSP. SSP quiere decir Secure Copy. Es como la forma de copiar archivos. Entonces, básicamente es como una interfaz que se parece a un administrador de FTP, en donde tenemos unos archivos a la izquierda que son los de mi computador y unos a la derecha que son los del computador en donde estamos ahí. Entonces, yo no tengo WinSSP porque obviamente no estamos usando Windows, pero ok, quería abrir FileZilla y él me abrió Firefox. Ok, eso no es lo que quería. File, file, FileZilla, listo. Ok, entonces conectémonos al computador. Entonces, aquí como podemos ver en FileZilla, hay un botoncito arriba a la izquierda que me maneja la lista de servidores. Entonces, supongo que yo me conectaría conmigo mismo por el puerto 3022. Intentemos VirtualBox. Entonces vamos a intentar así. Host 127.0.0.1, puerto 3022. Vamos a intentar un protocolo que se llama SFTP. Y entonces mi usuario es normal, el usuario es app y el password entonces vamos a ponerlo aquí. Le decimos conectar y me está pidiendo la clave, lo cual quiere decir que funcionó. Le digo que sí y ahora como pueden ver tengo mis archivos a la izquierda y a la derecha. Entonces esto es muy conveniente porque ahora que estoy conectado vía SFTP con este computador puedo copiar y pegar archivos. Entonces por ejemplo aquí podemos entrar a la carpeta, qué sé yo, copiar cualquier archivo de estos. Aquí hay un archivo, uh, cualquiera de estos. Por ejemplo, este, SoundSH. No sé qué es eso, pero copiémoslo. Digámosle upload. Listo. Bien, dice que lo subió exitosamente. Entonces ahora yo debería entrar a mi máquina virtual y poder ver ese archivo. Ah, pero yo no tengo que entrar por ahí, yo tengo mi SSH. Entonces aquí entramos a la casita. Ya, está SoundSH, bien. Entonces, miremos qué era eso. Ah, era como un programa que usaba Soul. Incidentalmente, SOX es una herramienta de línea de comandos de Linux y Unix que recibe como parámetro eh, un montón de bytes y luego los emite como audio, como para generar ruido dentro del computador. Bueno, eso no importa. El punto es que el proceso para copiar y pegar archivos desde y hacia Linux es el que les mostré anteriormente. Entonces, ahora con eso claro, lo que podemos ver es
cómo instalar el Apache. Entonces, ahí básicamente decía apt-get install, pero tenemos que ser sudo, ¿no? Entonces, vamos a decirle aquí sudo bash. Listo. Bien. Entonces, observen que la primera vez que escribí sudo me pidió clave, pero ahora ya no me pidió clave. Eso es porque sudo deja un caché de la clave durante 15 minutos. Debido a esto hay gente que piensa que sudo es una gran falla de seguridad. Y hay algunas distribuciones que no lo tienen. Yo creo que es increíblemente conveniente. Entonces, vamos a decirle aquí apt-get install apache 2. Entonces él me va a decir, listo, voy a descargarle 5 megabytes, ¿está seguro? Ah, y por cierto, le voy a instalar paquetes adicionales, por ejemplo, Apache Beam, Apache Data, y SQLite, y SSL, el DAP. Yo digo, ok, pues, pues sí, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Aceptar? Bien, entonces ahora él va a los servidores de Ubuntu, descarga el software, y si es necesario compilar algo, lo compila, y él hace todo lo que tiene que hacer, y eso me da a mí mi Apache. Y probablemente no sube el servicio Apache, pero vamos a mirar si lo sube o no lo sube. Entonces, lo más probable es que vamos a tener que tratar de navegar hacia la página de Apache a través del mismo proceso que hicimos antes. Entonces, lo más probable es que necesitemos hacer el mismo coso que hicimos de los puertos ahorita del 3022 para el puerto 80 de Apache. Vamos a mirar qué es lo que funciona mejor ahí. Entonces, bueno, mientras que instale Apache les puedo hablar más sobre Apache. Apache es un servidor web open source que es muy famoso y probablemente tiene la mayor cantidad de tráfico web en internet. Sirve para publicar pequeñas páginas web o para hacer grandes proyectos de multicorporaciones. Lo utilizan muchísimas empresas en el mundo. Lo utilizan la mayor parte desde los hosting compartidos en el mundo y se utilizan normalmente en conjunción con sus aliados más o secuaces más conocidos como Perl, Ruby, Python, PHP y por supuesto si hablamos de PHP, MySQL está involucrado. Entonces Apache es parte fundamental del stack de tipo LAMP, es decir, Linux, Apache, PHP y MySQL. Entonces ahora que tenemos, bien, está creando llaves SSL, eso obviamente consume CPU y se va a demorar un rato. Pero pues, paciencia. También dijo que inició el servidor web. Entonces, eso es positivo. Pero eso también quiere decir que él lo inicia por defecto. Eso es lo que no estábamos seguros. Bien. Y está agregando las reglas del firewall. Bien, eso es buenísimo. Entonces, ahora sabemos que el Apache está corriendo en el puerto 80. Podemos mirar esto a través de los puertos. Vamos a buscar el Apache 2. Y me dice, mira, acá tengo un proceso de Apache. Está corriendo y el usuario que está corriendo se llama www.data, que era el usuario que habíamos pronosticado, el cual no tiene permisos sobre nada. Entonces, los archivos por defecto en Apache, los archivos visibles en Internet, están en una carpeta que se llama /var/www/html. En esta carpeta están todos los archivos y un archivo index que normalmente dice it works. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger este archivo y hacerle algunos cambios. Entonces, quiero ver si esta cosa aparece desde afuera. Entonces, vamos a intentar acá, vamos a hacer lo mismo que hicimos de los puertos antes. Porque esa cosa de los puertos me pareció muy, muy práctica. Aquí. Listo. Entonces, como ya sabemos, para hacer eso hay que reiniciar el equipo. Entonces, vamos a reiniciarlo así. Listo. Ahí como pueden ver, saca un mensaje que dice The system is going down. Y además dice Connection closed. ¿Qué está diciendo? El servicio de SSH donde yo estaba conectado, me cerraron el servicio. Eso no quiere decir que el computador se apagó. Puede ser que el computador todavía está en proceso de apagarse. Ok. Acá dice Reboot System Halted. Ok. Entonces ahora podemos decirle aquí. Ok, apagar.
power off, listo. Y ahora corremos nuestros comandos mágicos para arreglar las reglas. Vamos a ponerle el puerto 3080 como el puerto 80. Y obviamente algo no le gustó ahí. Ah, ok, entonces tal vez es HTTP. Bien, entonces después de eso había otro comando. Ok, parece que quedó bien. Entonces arranquemos la máquina. Ok, entonces la máquina está arriba. Entonces él lentamente va a arrancar todos los procesos. Va a arrancar nuestro proceso de Apache y además de eso va a arrancar el proceso de SSH. Entonces nos vamos a conectar remotamente. Entonces conectémonos. Listo. Entonces, ahorita, perdón, quiero ver si este comando existe. Eh, esto es positivo, listo. Entonces, curl es un comando que lo que hace es que va a una página web y trae toda la información de esa página web y la muestra en la consola. Entonces yo le voy a decir, oiga, vamos a una página web que se llama http://127.0.0.1. Esta es una IP especial que representa mi computadora actual. Como estoy dentro de la máquina virtual, esto representa el propio Apache, es decir, el Ubuntu. Y él me dice, mira, ahí está la página. Entonces, como pueden ver, cuando entro a la página me sale este HTML. Pero digamos que no es una forma muy gráfica de verlo. Entonces, para verlo de forma gráfica, lo que podemos hacer es decirle, hey, entremos acá localhost 2.3080, que fue el puerto que usamos. Y entonces ahora me dice, mira, tenemos la página por defecto de Ubuntu. ¡Eh! ¡Funcionó! It works. Excelente. Ahora vamos a cambiar esa página. Ah, bueno, y me da alguna documentación. Bien, entonces es importante que lean esta página eventualmente. Y les dice, mire, pueden usar el A2Mod para habilitar y deshabilitar módulos de Apache y cómo se usa en site, enable site, disable site, la estructura de archivos del Apache, mejor dicho, todo eso hay que leerlo. Pero por ahora yo simplemente quiero hacer un pequeño cambio en la página, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a la carpeta var www.html, vamos a volvernos usuario root, porque todos estos archivos pertenecen a www.data, o perdón, pertenecen a root y yo no puedo cambiarlos. Entonces debido a eso vamos a hacer un cambio acá, le vamos a decir aquí, ok, mk, y vamos a crear una carpeta que se llama Felipe. Y, ok, entonces vamos a entrar como bash primero que todo. Y ahora sí vamos a crear una carpeta que se llama Felipe. Entonces ahora que crear una carpeta Felipe, le voy a decir chmod 777 Felipe. Eso quiere decir que cualquier usuario puede escribir sobre esta carpeta. Y hay que escribir chmod correctamente. Y ahora puedo decirle exit para salirme del shell de root y volverme a el shell normal. Entrar a Felipe. Y aquí como pueden ver los permisos están todos correctos. Entonces vamos a decirle que un archivo index.html. Y aquí le voy a poner un h1 hola final de h1. Y ahora que tengo esto, entonces ahora puedo pasar acá a mi carpeta /Felipe. Y entonces me sale hola. Perfecto. Entonces, eso era más o menos lo que queríamos lograr ahorita. Era básicamente mostrarles los comandos de Linux y mostrarles cómo instalar Apache. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. En nuestros próximos capítulos veremos cómo instalar PHP, cómo instalar MySQL y cómo hacer una pequeña administración de base de datos donde podemos agregar, editar y borrar cosas. Algo. Algo se nos ocurrirá. Pero esa es más o menos la idea. Entonces, esta parte de Linux es importante. Entonces, vimos cómo crear carpetas, crear archivos, los permisos, manejar los usuarios, privilegios y, bueno, hay un último comando que antes de que se me olvide, se llama passwd. Passwd es cambiar mi password. Entonces, yo puedo correr este comando y poner otro password. Entonces, como le puse el password mal, él no me lo vale, pero podría, por ejemplo, podría decirle voy a volverme B y luego decirle passwd, cambiar el password de B. Entonces ponerle en password
No sé, una cosa. No le gusta mi password, es muy cortico. Oh, si supieran lo que escribí. Password unchanged. Sí, está perfecto. Bien. No password supplied. Ok. Entonces, passwd cambia los passwords. Entonces, bien, eso es todo por esta clase. Gracias por su atención. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirme a felipevaldes@gmail.com. Gracias.